benchmark, parece muy abstracto, en especial en el estadio de donde está la sociedad argentina hoy. Es una discusión filosófica. Yo, o sea, ni siquiera, sé cuánto estamos preparados para esa discusión filosófica, porque hay cosas mucho más tangibles. Pero la respuesta no es no. Si te preguntan, ¿no estás de acuerdo con la venta de niños? No, porque depende en qué términos estés pensando. Tiene que ver con lo que decidió la sociedad y cómo la sociedad piensa determinadas cosas y determinar esas reglas de juego. La mayoría de las personas que yo conozco, y si vos estarías de acuerdo con legalizar la venta de niños, te diría no. No, me parece un espanto. Yo te lo pregunto a vos. Yo no, si yo tuviera un hijo no lo vendería. O sea. Pero ¿y si otro quisiera? Pero de vuelta, y si no es la sociedad la que estoy discutiendo, no es la sociedad la que estoy discutiendo. Vos estarías restricto el proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Mi primer propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? O sea, ¿acaso no dispone el Estado de mi cuerpo, cuando en realidad me roba más del 50% de lo que genero? O sea, entonces como hay un doble estándar, o sea, para que el Estado, me esclavice, entonces sí, ahora si yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo, porque el motivo que fuera, ¿cuál es el problema? Es decir, el que decidió venderte el órgano, ¿en qué afectó la vida de los demás? ¿En qué afectó la propiedad de los demás? ¿En qué afectó la libertad de los demás? Pero, a ver, ¿y quién sos vos? O sea, esto es retórico, por favor, ¿eh? ¿Quién sos vos para determinar qué tiene que hacer él con su vida? Si es su vida, si es su cuerpo, es su propiedad. A ver, si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, mi primer propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? O sea, ¿acaso no dispone el Estado de mi cuerpo, cuando en realidad me roba más del 50% de lo que genero? O sea, entonces como hay un doble estándar, o sea, para que el Estado, me esclavice, entonces sí, ahora si yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo, porque el motivo que fuera, ¿cuál es el problema? Es decir, el que decidió venderte el órgano, ¿en qué afectó la vida de los demás? ¿En qué afectó la propiedad de los demás? ¿En qué afectó la libertad de los demás? Pero, a ver, ¿y quién sos vos? O sea, esto es retórico, por favor, ¿eh? ¿Quién sos vos para determinar qué tiene que hacer él con su vida? Si es su vida, si es su cuerpo, es su propiedad. Bien, estamos en el momento del comentario editorial y escuchando un poco de las propuestas descabelladas de Javier Milei, y titulé este editorial El monstruo que supimos construir. Ya venimos hablando de esto, ¿no? Ya hace mucho tiempo venimos hablando de esto. Y puede que este editorial, a los que nos siguen, para los que nos escuchan, para los que nos leen, les resulte un poco repetitivo, pero con tanta difusión y con tanto que se habló del tema, tenemos que entender también por qué surgen este tipo de líderes, por qué alguien votaría a una persona que realmente propone cuestiones que están en contra de sus propios derechos, ¿no? Y nosotros de nuestra parte acá seguimos batallando, ¿no?, en la comunicación popular con todo lo que nos ha pasado y después de tantas decepciones seguimos acá, ¿no? Y ciertamente esto nos da la posibilidad de seguir una línea y mantenerla a través del tiempo, ¿no? Y me consta que, hablando de la comunicación popular, que muchos compañeros desistieron en el camino, porque es difícil sostener este tipo de proyectos, la verdad, no es fácil. Porque faltan muchas cosas, porque uno saca tiempo de donde no tiene, porque uno saca recursos de donde no tiene. Pero acá estamos, como digo siempre, peleando con tenedores contra monstruos gigantes, ¿no? Y seremos por ahí porque somos cabeza duras, porque somos sobrevivientes de todo este desastre. Seremos lo que seremos, pero seguimos existiendo, y eso no es poco. Y eso, el Estado nos da la posibilidad de decir, de seguir líneas de pensamiento, decir, esto es estamos trabajando con esta línea de pensamiento que la venimos siguiendo, ¿no? Y uno, al menos en mi caso, analizaba este fenómeno de Milei antes de que se supiera, ¿no?, la relevancia que tendría Milei en la política nacional. Por eso nuestra razón de ser y de estar cada sábado en la radio y todos los días en las redes es dar otra mirada, ¿no? Es darles otra mirada, otro punto de reflexión, otra forma
ver las cosas y no seguir a la manada. Seguir a la manada, decir, bueno, no, vamos a irnos un poco de decir, bueno, vamos a... Porque parece que cuando hablamos de política hablamos de hinchada, o sos de uno o sos del otro, o sos de qué lado estás, de qué bando estás. No, tratamos de generar pensamiento propio acá. Podemos equivocarnos también, ¿no? Pero justamente, tener ideas propias. Miren, si hay algo que sabe muy bien el sistema es crear sus propias rebeldías, su propia resistencia. El mismo sistema crea su resistencia. ¿Quiénes son el sistema? Son los dueños del poder. Ese poder que nos manda lo que leer, lo que comer, cómo comportarnos, qué pensar y también qué votar. En esta oportunidad, tratando de abordar nuevamente el fenómeno Milei, que claramente es una respuesta de un proceso de descomposición social, de falta de representatividad política, a este loco antisistema, y este antisistema lo pongo con comillas, porque después me dicen, no, pero estás diciendo que es antisistema, no, antisistema entre comillas. Este loco antisistema lo crearon y lo alimentaron entre todos, empresarios, medios y políticos partidos políticos tradicionales. Incluso Milei le fue útil al frente de todos. Pensemos que qué enemigo fácil de confrontar, ¿no? Porque es un facho, liberal, se lo puede tirar de todo a Milei. Facho, liberal, machista, ¿no? Con ideas descabelladas como estas que escuchábamos, que es la libertad de vender órganos y de vender niños también, ¿no? Y esto lo escuché hasta ahora, lo estoy escuchando en comunicadores que serían populares o que están más del lado del frente de todos, decir que de todas maneras en lo electoral Milei le sigue sacando votos a Juntos por el Cambio, que tracciona Juntos por el Cambio, cosa que no es verdad, cosa que no es así. Tenemos que ser muy inocentes para creer que es así, porque los votos no tienen dueño, no son de nadie, eso lo dijimos ya también hace un montón de tiempo. No hay dueño de los votos, no es, nosotros de este no nos saca, no, nosotros son nuestros votos, nadie tiene los votos comprados. Si no, no sería, por más falencias que tenga todo este sistema democrático, nadie tiene los votos comprados. El problema es que crearon un monstruo y ahora sus creadores temen ser comidos por ese monstruo que crearon, ¿no? Como el cuento de Frankenstein. Seguramente a Milei no le alcance para un balotaje, pero está ahí. Tiene y seguirá teniendo representación política, ¿no? Es una persona que tiene su representación política. Y más allá de su persona, es preocupante que una importante parte de la sociedad, en especial la juventud, se vea representado en alguien que promueve, como escuchábamos recién, la libre venta de órganos, de niños, la prohibición de la protesta social, la supresión de los derechos laborales, entre otras nefastas consignas. La pregunta que surge es, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué alguien votaría o se siente representado por quien viene a sacarle sus propios derechos? Porque ese plan motosierra que plantea él, en el que dejaría en pie solo 8 ministerios y ningún subsidio, definitivamente no nos beneficia a ninguno de nosotros, ¿no? Calculo que los que están del otro lado escuchando no son ni CEOs de multinacionales, ni tampoco pertenezcan al Círculo Rojo, seguramente sean laburantes como cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, de repente, con la quita de subsidios, piensan que empezaríamos a pagar la luz, el gas y los servicios por las nubes, porque no tendríamos subsidios, nos lo sacan a todo. El que cobre una pensión o un programa del Estado también se lo van a sacar, una pensión, no sé, por discapacidad, por lo que sea, algún programa estatal, lo que sea, se lo sacan. Empleo público, dos empleados públicos, empleado municipal, olvídate, se recorta. Olvídese el que se tiene la edad para jubilarse, pero no le alcanzan los aportes porque trabajó en negro, porque hubo periodos que estuvo desocupado y no le alcanza no llega a los años de aporte, chau moratoria. Olvídense de los remedios gratis. Hospitales públicos, olvídate, no tenés para pagarte la medicina, te morís en la calle. Universidad pública, ni soñar. Derechos laborales, sindicatos, huelgas, paritarias, indemnización por despido, todo barrido, todo demolido, ¿no? Pero bueno, por si no podés vender un riñón, ¿no? Porque en esta distopía eso vale, ¿no? Sos dueño de tu cuerpo y podés vender tus órganos. Este es el líder antisistema. Alguien que quiere volver a las reglas del siglo XIX, del capitalismo más feroz, donde se trabajaba cuando empieza el capitalismo, ¿no? Cuando la gente del campo se van a las fábricas, a trabajar a las fábricas, y ya el trabajo artesanal se cambia por el trabajo fabril.
esta modernidad trajo como consecuencia la sobreexplotación laboral. Por eso nace el derecho del trabajo, porque la situación social, ahí nace la cuestión social, donde se veía que toda esta regulación, todo el trabajo dejado en manos de los empresarios, de los dueños de las fábricas, generaba estas situaciones de total vulnerabilidad, donde las fábricas estaban abiertas las 24 horas, donde se trabajaba de 16 a 18 horas seguidas, donde trabajaban mujeres, niños, donde no había de ningún derecho, ningún tipo de derecho, donde si te enfermabas te sacaban afuera de la fábrica y chau, y te morías ahí, te enfermabas de tuberculosis, o sea, no, ya está, venía otro y ya está. Y perdón por hacer esta escena tan negra, pero esto es lo que pasó, o sea, ustedes buscan los libros de historia y fue lo que pasó, no estoy inventando nada. Esto pasaba con el libre mercado, esto hacía la mano invisible del mercado, ¿no? Pero volvamos al fondo de la cuestión, ¿no? Cuando digo, Milei dice que, es porque alguien lo hace decir a Milei. Alguien construye el personaje, alguien le da voz y le da cámara. El otro día leía a un compañero que decía, ¿y por qué siempre, no sé, se dice, no sé, por ejemplo, Guillermo Moreno, Martina Yebre, que lo hemos tenido acá también, o sea, ¿por qué no tienen, que tienen propuestas, ¿no? Porque uno escucha, no sé, Martina Yebre, el Movimiento de Liberación Nacional, que ellos tienen propuestas, y tienen propuestas concretas, y que tienen que ver con los recursos, que tienen que ver con la industrialización, que tienen y los tienen como, bueno, pero sacan pocos votos, son 2 o 3, pero eso, a esos que plantean por ahí una salida, ese que sería realmente un verdadero antisistema, ese no le dan prensa, no le dan cámara. Porque no sirve para el proyecto colonial. En cambio, Milei sirve para el proyecto colonial. Entonces uno tiene que pensar por qué a ciertos personajes se les da esta relevancia y por qué se les da este lugar en los medios principalmente, ¿no? Por eso digo, a Milei alguien le hace decir todo eso. A veces se les va de las manos, ¿no? Obviamente el personaje, el monstruo se les va de las manos, pero bueno, no deja de ser algo guionado. Y resulta que este escenario regresivo fue pincelado con gritos anticasta política y que hay que romper todo. Entonces pasa eso, que uno la escucha a Cerruti y te dice, yo entiendo que te aumenten los precios. Y vos decís, pero esta me está cargando. Entonces, ¿qué pasa? Viene, mira, viste que son la casta, viste que no te representa. Entonces eso prende en la sociedad porque hay un enojo, porque hay una desazón, hay una insatisfacción. Y está tal el grado de falta de horizonte, de no saber, de poca oportunidad, que basta que alguien lo diga para que todos lo aplaudan. Y esto viene de lo que venimos escribiendo y venimos analizando hace rato. Milei es la personificación del Joker, de ese líder que surge del caos, ese que viene a dar voz a los invisibles, que cada vez somos más. Con la pandemia y la implementación, cuando se implementó el IFE durante la pandemia, que fue como una ayuda económica, bastante escasa, pero una ayuda al fin a aquellos que no tenían nada, que estaban fuera del Estado, ahí nos teníamos que haber dado cuenta. ¿Qué pasaba? Que había más de 10 millones de compatriotas que estaban afuera de todo, que no cobraban ningún subsidio, que no tenían ningún beneficio, que no tenían nada. 10 millones. ¿Se acuerdan ustedes de aquella consigna a los pibes de Rappi, a los chicos de Rappi que votan a Milei? Bueno, resulta que los pibes de Rappi son lo más débil del eslabón, son lo más débil, el eslabón más débil de la cadena. Y no digo porque sea débil un chico que trabaja en Rappi, sino porque es alguien que no tiene ninguna protección laboral, que no tiene ART, que no tiene que si se enferma no le pagan los días por enfermedad, que no tiene vacaciones, que no tiene aguinaldo, que no tiene nada, pues se supone que es un trabajador independiente. Y ahora se está tratando de regular eso, pero hay sectores que no quieren. Y uno dice, pero, y justamente un chico que trabaja en las aplicaciones se siente interpelado por Milei, que dice que quiere destruir el derecho del trabajo. Y sí, porque esa persona se siente que está fuera de todo. Se siente que la política no le llega, que no le hablan, que no contemplan su situación. Y hay muchas carencias. Y parece que la política tiene que ver esas carencias. Porque cuando uno está en la calle y uno ve y uno le vienen a consultar. Yo, la verdad, me quedo, esto es un comentario mío aparte, ¿no? Pero me quedo sorprendida de la precariedad que hay a la hora de la vivienda. ¿Qué pasa? Hay muchas familias que necesitan ir a alquilar, que no cumplen con los requisitos que le piden para un alquiler formal, que le pide una inmobiliaria, por ejemplo. Entonces, gente que le dicen, bueno, yo te alquilo de palabra
porque no pueden firmar un contrato de alquiler porque no tienen garante, no tienen un recibo de sueldo en blanco. Entonces entran a alquilar en un lugar donde tienen, no sé, por ejemplo, a ver, tienen mal los medidores de luz, entonces les hacen pagar fortunas de luz, porque son por ahí 5 casas con un medidor, entonces pagan fortuna, lo que no pagan de alquiler lo pagan de luz. Los echan, un día les cierran la puerta con un candado, bueno, andate porque no tenés contrato. Hay un desamparo que se ve en lo social y que realmente esto yo creo que Cerruti no lo puede entender, ni Cerruti, ni Vidal, ni Bullrich, ni Milei, ni ninguno está viendo esa situación social, que es lo que se ve en la calle, que es lo que está pasando. El problema de la vivienda es un problema enorme que afecta a los jóvenes, que afecta a los que tienen familia, porque hay mucha gente que dice, no, pero con chicos no te alquilan, entonces bueno, como acá me dejan entrar y pago un alquiler bajo y después no tenés ningún derecho, te echan como perro. Y es lo que está pasando. Y parece que uno tiene que contar las cosas que ve porque la clase política no lo está viendo. Hoy una familia necesita 192.000 pesos para no ser pobre. 192.000 pesos para no ser pobre. El que trabaja en blanco hoy es pobre. Como yo le decía el sábado pasado, chicos, muchachos que trabajan en una fábrica y se tienen que ir a trabajar con los autos a hacer viajes porque no les alcanza lo que trabajan en una fábrica 12 horas, 8 horas, 12 horas en una fábrica y no les alcanza. Una señora que trabaja en una casa de familia tiene que laburar 4 horas para comprar 1 kilo de carne, más o menos, para que nos demos una idea de lo que cuesta, ¿no? 4 horas tiene que trabajar una señora en casa de familia para comprar 1 kilo de carne. Un par de zapatillas para el chico que se le rompe la zapatilla, le crece el pie, los que tenemos hijos sabemos lo que es esto. Y cuesta como algo barato, digo, algo más o menos, 1/4 de un salario mínimo. Te sale comprar la zapatilla. Ni hablar si tenés 2, 3 o más chicos, ¿no? La inflación nos come el salario, se vive mal, se viaja mal. Yo el otro día pasaba un informe de cómo estaba viajando la gente que no le andaba el Sarmiento, llovía, hacía frío, los colectivos también de paro. Y no digo que no tengan derecho de hacer paro, claro que tienen derecho, pero es todo todo eso genera un malestar social. El otro día lo veía el pelado, no me sale el nombre, Esteban, no me acuerdo, le digo el pelado, que ahora está en A24, y hacía un informe en Retiro y preguntaba ¿quién vas a votar? Y decían a Milei. Entonces por eso uno dice, no, le estamos dando trascendencia. Es lo que está pasando. Ahora, que llegue al balotaje, yo creo que creo que no va a llegar, creo que no. Pero si vos vas a un lugar de trabajadores, gente que está tomando el tren y te dicen que va a votar a Milei, ojo, algo está pasando. Está bien, lo inflan, te lo ponen ahí, te lo imponen, pero algo está pasando, ¿no? Porque ¿qué pasa? Cuando ese laburante llega a su casa con una infinidad de problemas, prende la tele y ve rosca política, boleta, candidatura, ¿no? Y viene este loco y le promete que va a dinamitar todo y que vamos a ganar en dólares. Encima le dice vas a ganar en dólares, ahora te vamos a dólares y tu sueldo se va por las nubes. Y bueno, propone algo, como decíamos recién con Mati. Y bueno, me está proponiendo algo por lo menos. Y me ha pasado esta semana, porque uno habla, bueno, la juventud desencantada. Me ha pasado esta semana de hablar con personas mayores a 50 años, o sea, hombres grandes, diciendo, la verdad que votaría a Milei para que explote todo de una vez. Porque también te dicen eso, y bueno, ya que se vaya todo a la M y ya está. Y bueno, y ahí, a partir de ahí vemos qué sucede y va a empezar a reconstruir, ¿no? Entonces ahí hay algo más que una juventud desencantada. Hay una sensación de desconcierto, de falta de rumbo, de propuesta, que muchos llegan a pensar en eso. Bueno, que se rompa todo y a partir de ahí vemos qué hacemos. Y en esto creo que podemos anticiparnos. Yo creo que si uno piensa políticamente, porque todo esto que digo no es para decir, no podemos hacer nada. Es justamente para decir, bueno, a ver, ¿qué podemos? El daño está hecho, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer que el daño sea menor? ¿Podemos anticiparnos? ¿Podemos tener capacidad de analizar los hechos políticamente para evitar los problemas? ¿Para evitar estar hablando de esto? Sí, podemos. No hace falta llegar a extremos tan ruinosos. Yo creo que no hace falta pasar por el desangre que sería para la Argentina que gane un tipo como Milei o como una Patricia Bullrich o un Horacio Rodríguez Larreta. No, yo creo que podemos evitar eso.
porque más o menos plantean lo mismo o con otros modos, ¿no? Es porque se está viendo a ver con quién es más represivo, quién es menos represivo. El gobierno de Alberto Fernández fue un gobierno perdido, la verdad fue un gobierno perdido. Su renuncia a la reelección es una muestra necesaria de esa incapacidad de avanzar contra el poder en beneficio del pueblo. Yo creo que fue necesario esto. La bolsa de gatos que Juntos por el Cambio es otra muestra de lo más rancio de la política. Toda esta semana el debate se centró en con qué nivel de rapidez y de violencia se aplicaría el ajuste y el plan del FMI. Porque, ojo, gobierne quien gobierne, los tenemos soplándonos en la nuca. Es así, los tenemos ahí. En otra editorial que hicimos hace poco, citamos a Antonio Gramsci, cuando decía que las crisis suceden cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina que nacer. Y en los claroscuros nacen los monstruos. Milei es el monstruo prefabricado, es un líder antisistema, entre comillas, cobijado bajo el mismo sistema en descomposición. Pero lo nuevo tiene que nacer. Y como les decía, la diferencia entre analizar la política en todo su contexto, de ser analistas políticos, y la de aplaudir lo que venga, como hicieron muchos compañeros que aplaudían lo que venga, y nosotros cuando decíamos, no, esto está mal, acá nos estamos yendo de la plataforma electoral, ojo, esto hay que corregirlo, nos titularon de traidores. Y bueno, ahí está la diferencia, ¿no? Cuando uno mira con anticipación, cuando se hace un análisis político correcto, se ve con anticipación. Y cuando se mira con anticipación, se tiene la posibilidad de cambiar el porvenir. Esa es la diferencia. Por eso siempre digo, no nos callemos, no seamos cómplices. No seamos cómplices. Si algo no nos gusta, si algo vemos que no nos representa, si en nuestro propio partido no nos están representando, no nos sentimos representados, si nos quieren imponer candidatos que nosotros no queremos, lo tenemos que hacer saber. Que no sea una decisión entre 2 o 3. Que sea una decisión consensuada con la militancia, con las bases. Eso digo para los que militan, porque tenemos una responsabilidad, me parece a mí. Así que bueno, ese es el análisis que hoy les ofrezco, que tiene que ver con lo que ya hemos venido charlando, que tiene que ver con lo que ya hemos venido analizando, que no es algo casual, sino que bueno, es un trabajo que venimos haciendo en la comunicación. Acá tenemos varios mensajes con respecto a la editorial.